van las cosas. Bueno, ahí sí le podemos ayudar nosotros aquí en Carta Robada. Por eso vamos a abordar hoy lo de la sucesión de Benedicto XVI. El Papa, usted sabe, se anunció ayer que él se retiraba a partir del 28 de febrero. Este mes, pues cuando se termine este mes, él ya no ejercerá como Papa. Habrá un sustituto temporal y luego vendrá el cónclave de los 119 cardenales que se reúnen allá en Roma para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Y bueno, usted se estará preguntando qué ondas, ¿no? ¿Por qué renuncia? Él dice que porque está enfermo. Hoy ya el Vaticano anunció que ya se le había incluso reparado, se le habían puesto baterías nuevas a un marcapasos. Su edad efectivamente es avanzada, efectivamente le tocó un papado muy conflictivo desde 2005 en abril para acá, pues fueron 7 años durísimos, especialmente el 2010, y bueno, pues hay razones como para que pudiera retirarse, así lo explicó él en su mensaje del día de ayer. Sin embargo, lo que importa es cómo comprender mejor la sucesión, porque déjeme decirle, la institución que es la Iglesia Católica a nivel mundial está sometida más o menos al mismo juego de fuerzas que existe en el resto de las instituciones en el mundo, igual que se definen las sucesiones, digamos, en las presidencias de la república de alguna nación, o el refuego entre fuerzas diferentes dentro de los mismos partidos políticos, ¿verdad? Todo eso ocurre también en la Iglesia. Es una institución que está en este mundo, y en este mundo, ¿verdad?, definitivamente la batalla universal que se libra es una sola. No importa qué institución pueda ser la que está, digamos, en juego en determinado momento. Déjeme decirle que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, y lo vamos a ir identificando en este informativo, existe una corriente que representa Benedicto XVI, una corriente que ya viene desde los años 60 y más para atrás, ¿verdad? Allá con Juan XXIII, que tiene una misma concepción de las cosas, que ha venido tratando de consolidarse, y bueno, es una corriente que, digamos, representa la visión agustiniana del catolicismo, que representa, digamos, la visión original del cristianismo apostólico, y bueno, pues da una pelea dentro de su propia estructura en contra de la corriente opuesta o de las diferentes corrientes opuestas, y pues trata de consolidarse a lo largo de papados, ¿verdad? Diferentes papados. En esta ocasión pues les pegaron muy duro, porque el adversario que ellos tienen, y desde fuera también de la propia Iglesia, es el relativismo. Así como, miren, el Estado, existe una confrontación entre las fuerzas que representan el Estado nacional, la tradición del Estado moderno, nacional, con soberanía sobre la economía, conducción de la economía, etcétera. Hay otros que dicen que no, que el liberalismo es la moda, que la humanidad ya llegó al liberalismo y que por ahí va a seguir forever and ever, ¿verdad? O sea, para todos los siglos de los siglos. Y bueno, pues que los estados se deben de olvidar, se deben de ir desmantelando, se deben de ir, pues sí, desdibujando, como dicen ahora los intelectuales, y desaparecer en un momento dado para dejarle el camino al mercado ultralibre, totalmente sin intervenciones. Bueno, dentro de la Iglesia Católica, esa visión liberal aparece como el relativismo cultural, los que están propugnando porque la Iglesia se adapte a los conflictos de los tiempos, que se adapte a las condiciones de la sociedad. Puede ser una sociedad, en nuestro caso, decadente, ¿verdad? Porque eso es lo que vivimos, una sociedad decadente. Bueno, pues que se acepten, digamos, las modas o las tendencias de esta sociedad decadente. Así que presionan al papado para que se acomode, que se defina en torno a lo del aborto, que acepte los matrimonios entre homosexuales, en fin, todas esas supuestas demandas, y con el propósito pues de forzar un viraje en esa dirección. Claro, también, como sucede en la política,
política, así como cuando las fuerzas del Estado intentan defenderse, bueno, pues le sacan trapitos sucios, ¿verdad? Pues finalmente tienen siempre sus pecadillos por ahí guardados, sus debilidades, que la corrupción, que los sindicatos corruptos, siempre le critican eso al Estado. Bueno, en el caso de la iglesia, pues los manejos de dinero, el problema de la pederastía, que es un problema gordo al interior de la iglesia y lo ha sido por siglos. La homosexualidad en general, pues es un broncón que la iglesia tiene. Bueno, pues su adversario lo utiliza para golpear, para hostigar, y lograron hacerlo en este papado, Benedicto XVI, que venía, le voy a platicar cómo venía, cuáles eran sus intenciones, pero él venía, digamos, con una postura muy definida, muy en la tradición de Juan Pablo II, de los predecesores también, para entrar en todo el debate económico, principalmente. Luego le voy a decir por qué, cómo es el orden de las encíclicas, del pensamiento de estos dirigentes de la iglesia, pero pues no pudo, porque para el 2010 ya traía la bronca de los padres pederastas. Luego salió lo de Legionarios de Cristo con Marcial Maciel, ya sabe usted, finísima persona, y luego se vino los escándalos de corrupción en la administración del Vaticano, los llamados Vatileaks, y bueno, pues Benedicto ya no pudo caminar mucho, la iglesia efectivamente se debilita, pierde feligresía, pierde autoridad moral, que es lo más importante, pues por todos estos escándalos, y eso pues merma la propia salud de Benedicto, y él es un hombre no carismático, es un hombre intelectual, profundo, ¿verdad? Como dijo Norberto Rivera, un teólogo profundo y un el que enseña el catecismo sencillo, pero bueno, esa era su capacidad. Ya físicamente no tenía el carisma de Juan Pablo II, y pues obviamente todos los camotazos, ¿verdad?, de estos años, a partir del 2010 sobre todo, bueno, pues mermaron su fuerza, y decide, pues mejor me retiro, le damos paso a una figura nueva, más joven, con carisma, porque hace falta el carisma en estas cosas. Usted sabe, un papa así frío, medio inexpresivo, pues no evoca el mismo fervor entre los seguidores. Así que este es el cuadro, este es el cuadro donde usted puede ubicar los hechos. Esa fue la pelea que se dio al interior de la iglesia y desde fuera de la iglesia. Los ataques promovidos en general por las instituciones, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿verdad?, de la nobleza europea, el caso de los organismos internacionales que golpean a la iglesia, cuando la iglesia trata de tomar alguna postura, digamos, progresista, pues le pegan, ¿verdad? Y le pegan desde la derecha y desde la izquierda, porque pues de la derecha está la derecha, que usted ya conoce, y por el otro lado está la teología de la liberación, que es una rama también que se maneja desde la curia romana, que se enfrentó a Benedicto XVI y pues le hizo la vida de cuadritos. Vamos a regresar, vamos a hablar de este conflicto entre conservadores, entre comillas, y los relativistas, que están presionando para que la iglesia se acomode a las circunstancias de los tiempos, cosa que Benedicto no quiso hacer, ¿verdad? Defendió la postura de las verdades eternas. Vamos a hablar de eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que vamos a platicar acerca de esto de la confrontación entre los llamados conservadores. Fíjese usted, en los conservadores iría incluido Benedicto XVI, iría incluido Juan Pablo II, el Juan Pablo I, el Papa que duró poco tiempo porque murió, luego Pablo VI y luego Juan XXIII, precisamente la corriente que ha desarrollado más en torno a la cuestión económica, las ideas económicas,
Pero antes de ir a ese debate entre relativismo y los llamados conservadores, que en realidad es la corriente agustiniana de la Iglesia Católica, bueno, vamos a hablar de los posibles sucesores, los que se están manejando, porque quizá eso es lo que a usted le inquieta más, quién pudiera ser el sucesor. Usted sabe, el último papa que dimitió es Gregorio XII, que tenemos aquí en nuestra segunda imagen. Este hombre dimitió por allá en 1415, pues bajo las órdenes de quien tenía el poder en aquel momento en Europa, porque pues usted sabe, fue tiempos de confrontación, de guerra religiosa. El Renacimiento empezó un poquito después, por allá en los 440, 450, así que antes de eso pues era pura oscuridad en Europa, y muchos conflictos de tipo religioso, y al mismo tiempo la economía se colapsaba. Bueno, este papa renunció, Gregorio XII, eran otros también, eran 3 papas, pero nada más él renunció, aceptó la recomendación de quien se lo ordenaba. Así que la sucesión de Benedicto, algunos dicen que va a ser aprovechado por los italianos para volver a tomar el control de la Iglesia, como había sido por siglos, ¿verdad? Que siempre era un papa nacido no solamente europeo, sino que además italiano. Últimamente pues entraron un alemán y había entrado un polaco, Juan Pablo II. Entonces ellos regresarían en la persona de Angelo Scola, este personaje que tenemos aquí en la 3 de las imágenes. Este es el italiano. Él estaba en Milán, fíjese usted, perdón, estaba en Venecia como obispo. Benedicto lo movió hacia Milán, y eso pues allá en el mundo, usted sabe, de, vamos a decirle así, la grilla al interior de la Iglesia, significa que es ya la decisión de que él sea el papa, porque tradicionalmente el papa surge del obispado de Milán. El otro que también está sonando, porque déjeme decirle una cosa importante, en el mundo hay aproximadamente 1.200 millones de católicos, de gente que profesa la fe católica, y de ellos el 42% está en América Latina. En Europa, de donde han sido los últimos papas, solamente está el 25% de los católicos del mundo, así que América Latina pues tiene bastante más ¿verdad? Feligresía, bastante más devotos a esta fe, a esta religión, y entonces algunos voceros de, digamos, la arquidiócesis, o más bien dicho, de lo que viene siendo la Asociación de los Obispos, se me olvida ahorita el nombre, dentro de Alemania están empujando la idea de que el nuevo Papa tiene que venir de América Latina o de África, ¿verdad? Pero se inclinan principalmente hacia América Latina, lo están diciendo abiertamente, porque pues seguramente saben que los italianos también tienen su corazoncito, y a lo mejor quieren llevar a Scola al papado. Entonces están diciendo, es la hora de América Latina, sería bueno que viniera alguien así, por ejemplo, Kurt Koch, que viene siendo uno de los obispos alemanes, está diciendo que el futuro de la Iglesia ya no está en Europa y que sería bueno que apareciera alguien de América Latina. Gerald Muriel, que va a ser, bueno, que es el que ocupó el lugar de Benedicto en la Congregación para la Doctrina de la Fe, también está hablando de que ya no es Europa la que tiene que dar al papado, sino que tiene que venir de América Latina. Entonces usted dirá, ¿y quién suena por acá, verdad? Porque eso es lo que todo el mundo quisiera saber. Mira, hay un brasileño que tenemos aquí en nuestra cuarta imagen, de apellido Scherer. Este brasileño, pues ni más ni menos, encabeza la diócesis más grande del mundo, fíjese usted, la de Sao Paulo, allá en Brasil. Dicen que es conservador, o sea que ha de ser así como Ratzinger, como Juan Pablo, porque no acepta lo de la teología de la liberación, aunque se ha metido mucho en los asuntos sociales. Se mencionan otros de América Latina, quiero decirle que incluso se dice que los tres, hay tres
cardenales aquí en México que son electores, van a ir 119 a este cónclave, 119, y van 3 de México, que usted pues ya conoce a José Francisco Robles porque él estaba aquí como arzobispo, ahora está en Guadalajara, está Norberto Rivera, pues que todo el mundo conoce también, y está Juan Sandoval Íñiguez. Fíjese usted, él ya se retiró, ya no es el arzobispo de Guadalajara, ya no es cardenal tampoco, sin embargo es elector y va a estar allá en Roma dentro de los 119 que van a votar, ¿verdad? Pero no se les menciona todavía como candidatos muy probables. Le voy a presentar a otro que se está moviendo fuerte, se apellida Turkner, lo tenemos aquí en nuestra imagen 5, y él es de Ghana, este país africano. Este hombre se distingue, según las crónicas que hemos estado revisando, por ser un proponente de una reforma al sistema financiero mundial. Fíjese usted, y habla de Wall Street y está diciendo que los señores de Wall Street deberían de ya revisar la conciencia, porque lo que están haciendo con las finanzas en el mundo pues no beneficia a la humanidad, sino más bien todo lo contrario, ¿verdad? Turner sería el primer papa negro. Ya ve usted que se habla acá de estas mitologías de que cuando llegue el primer papa negro se va a acabar el mundo y todo eso. Bueno, pues algunos dicen, no, por lo tanto él no puede ser el papa. Está también el obispo de Nueva York. Fíjese usted que es este señor Dolan, de apellido Dolan. Él es famoso, lo tenemos aquí en nuestra imagen 6, porque es un tipo, como diríamos acá en Nuevo León, picudo. O sea, es bromista, es muy dinámico, muy abierto, se lleva con todo el mundo, tiene muy impresionado por esas cualidades a algunos círculos allá en el Vaticano y en general, ¿verdad?, a la gente que lo conoce, pero pues tiene el pequeño problemita de que sería el papa de la superpotencia. Imagínese usted, o sea, que el papa sería de los Estados Unidos y justamente de Nueva York, donde está, usted sabe, justamente el poder financiero. Bueno, ya ahorita son medio segundones de los ingleses, pero bueno, siguen siendo muy poderosos, y eso es como lo que no, eso es lo que opera en su contra, porque pues nadie quiere que también la superpotencia, aparte de que controla los organismos financieros y todo, pues también controle el papado. Ese sería el obstáculo para él, ¿verdad? Se están hablando también de muchos otros, no vaya usted a creer que son los únicos, pero digamos que estos son los principales arzobispos, cardenales que pudieran ser designados papas ahora en marzo, cuando se haga este cónclave, aunque también puede ser más bien todo lo contrario, ¿verdad? Y surja alguien que ni siquiera se está mencionando en este momento. Pero lo que sí es un hecho, déjeme decirle, antes de irnos a este corte, es que los 119 cardenales que van a votar fueron designados o por Benedicto XVI o fueron designados por Juan Pablo II, así que son parte de la misma corriente. Por eso la agencia Reuters, esta agencia de prensa británica que por lo general refleja el análisis del gobierno británico y de los círculos de inteligencia, dice que no va a haber cambios bruscos en el papado, en la orientación del papado. Por ahí dijo un cardenal que en las decisiones apostólicas no hay saltos al vacío, no hay saltos así como de que cambiamos todo, sino más bien se procura darle continuidad. Por eso le decía yo que más bien se trata de un intento de la corriente de Benedicto XVI de afianzarse. Él se retira por razones de salud, de cansancio, por lo duro que estuvieron los catorrazos todos estos años en contra de la iglesia, y bueno, pues para que entre alguien con más vigor, más juventud, ¿verdad?, más injundia, a conducir más o menos en la misma dirección y dar las batallas que están pendientes. Así que de eso estamos hablando, son más o menos la misma corriente, los 119 cardenales que van a votar. Así que vamos a hablarle ahora a usted un poco más de cuáles son estas concepciones de esta corriente. Luego pasaremos a revisar algunas de las encíclicas para que veamos cómo piensan, porque miren, le voy a decir una cosa, acá muy personal, pero usted sabrá cómo la toma.
el problema de los papas son los propios católicos, porque los papas tienen ideas y los católicos no las pelan, ¿verdad? Nunca leen las encíclicas, nunca revisan nada de lo que se hace, nunca se revisa nada de lo que se plantea, entonces nada más se dedican a lo simple, a ir a misa, a ir el catecismo para hacer la primera comunión, confesarse y cosas de esas, y no se meten a profundidad en lo que está pensando el guía o el líder de la iglesia. Y bueno, pues los documentos de los papas pues quedan ahí como reliquias que nadie lee. Por eso le vamos a hablar de esos asuntos, pero lo haremos después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que en términos generales dentro de la iglesia se libran las mismas batallas que se están librando fuera de la iglesia católica, más o menos lo mismo que se presenta al interior de los gobiernos o de otras instituciones que podamos ver. Y bueno, pues le decía que se da un enfrentamiento entre la corriente que los liberales llaman conservadora, que es la corriente agustiniana. Yo le voy a decir qué quiere decir agustiniana, porque, bueno, algunos aspectos de lo que significa la corriente agustiniana, pero es una cuestión. Antes hay que introducir a Agustín o San Agustín de Hipona. No se crea usted que era cualquier... Pues no, era bastante listo. Él era un convertido, imagínese usted, había andado en el deschongue, ¿verdad? Antes de entrar a la iglesia, antes como dice él, hasta que no te conocía, dice a Dios, por eso andaba en lo que andaba, pero ahora que te conozco, pues ya sé cuál es la verdadera belleza. Pero mire, por ejemplo, ellos, usted sabe todo lo del escándalo de este señor, los legionarios de Cristo, que tenemos aquí en la imagen 7, en su versión en inglés, para que vea usted que es una orden international, no se crea usted que es aquí en México. Y en el 8 pues tenemos al señor Marcial Maciel, finísima persona, usted ya le sabe todos sus pecadillos, pero le digo, para si pecadillos de esos vamos, pues no solamente la iglesia católica, usted nada más vea lo de la BBC de Londres, lo que se destapó el otro día, y ese señor que tenía 50 años cometiendo el mismo tipo de pecados y aprovechándose justamente de ser una estrella de la televisión. Pero bueno, no venimos a hablar de cosas 3X, venimos a hablarle de San Agustín. San Agustín decía, y esto es lo que reiteró Benedicto 16, que molesta mucho a los liberales que lo atacan. Él dijo que la sexualidad no es una cuestión, no es una opción, dice, sino es un hecho de la naturaleza y un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo de Dios. San Agustín decía que Dios había hecho la sexualidad precisamente para que viéramos nosotros, los seres humanos, que qué tan buena onda era, ¿verdad? Porque pues nos había hecho un regalo, un placer, ¿verdad? Para que nuestra vida fuera más entretenida. Entonces, sin embargo, la sexualidad es de un solo modo, ¿verdad? Las demás pues son imitaciones, muy respetables, ¿verdad? Hay gente que prefiere las imitaciones, pero la sexualidad es de un solo modo, está hecha, está confeccionada, tiene todos los elementos necesarios, ¿verdad? La anatomía necesaria. Entonces, pues, lo otro, pues, son imitaciones. Sin embargo, pues, la gente que la practica, las imitaciones, no por eso va a perder sus derechos como ciudadano, o su derecho a trabajar, o lo que sea, ¿verdad? Entonces el Papa Benedicto reconoció a las asociaciones no familiares, les llama a él, los acuerdos que se puedan hacer entre gente del mismo sexo que quiere vivir junta y compartir bienes y todo eso, ¿verdad? Pero no aceptaron el matrimonio, porque el matrimonio pues tiene que ser entre hombre y mujer. Esa es una parte importante de la concepción agustiniana, que ve la sexualidad no como pecado. Déjeme decirle que eso es muy importante, porque la corriente conservadora de la iglesia, pues ya sabe usted, ¿verdad? Piensa que el ser humano pues es una especie de bestia, ¿verdad? Y que todas sus pasiones y deseos pues son bestiales, que tiene que suprimirlos, que debe de olvidarse. Finalmente no pueden, ¿verdad? Y terminan peor. Pero le decía, para San Agustín,
de Hipona, que es, digamos, el inspirador de esta corriente que representa Ratzinger, la sexualidad pues es un regalo de Dios, solo que lo demás son imitaciones. Pues yo creo que estaríamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Así que Benedicto pues se enfrentó a esto, también fue criticado por la cuestión de la vida interna del Vaticano, la administración o lo de esto del Patty Leaks, que salió que la lana y que no le avisaban y que unas cartas privadas de Benedicto, en fin, todo eso lo debilitó, pero es visto como ataques de la corriente que no quiso que el Papa ejerciera sus funciones y llevara las cosas hacia donde pretendía. Por eso dijo, fíjese usted, cuando anunció su retiro, se supone que decidió retirarse ahora que vino a México por allá en marzo del 2012, usted lo recordará que fue a Guanajuato, que fueron los candidatos presidenciales, López Obrador estuvo ahí, también Peña Nieto, la señora Josefina, en fin, que a partir de ahí decidió, por un hecho simple, dice, es que el mundo está enfrentado a rápidas transformaciones, dijo, sí, rápidas transformaciones en donde se están librando cuestiones de gran relieve para la vida de la fe. Y como yo estoy enfermo y ya no tengo el vigor, lo había dicho también en una entrevista, tengo el derecho y a veces el deber, dice, de renunciar al papado, pues para poder seguir en esa pelea con otra persona que encabece lo que llaman ellos el ministerio petrino, o sea, el ministerio de Pedro, que vienen siendo todos ellos, usted sabe, sucesores de Pedro el apóstol. Así que, pues esa es la razón, estos enfrentamientos, pero esta corriente que podríamos definir como agustiniana y que se nota en la forma en que entiende la cuestión de la sexualidad, algo de mucha importancia en estos tiempos, porque vuelvo a lo de San Agustín. San Agustín, además de que era convertido, o sea, había vivido una vida de, usted sabe, de todo tipo de excesos, como dice Carlos Jan González, ¿no? Soy adicto a los excesos, Carlos Jan Ron, perdón, allá en Tijuana. Bueno, así era San Agustín, y se convirtió a la fe católica, en el fundador de la Iglesia Católica, por supuesto, y conocía Roma. Él tiene una obra que se llama La Ciudad de Dios, y él entró ahí fuerte con lo de Roma, la intervención de los bárbaros, la forma en que Roma se desmoronó, y se desmoronó por sus debilidades. Usted sabe, allá en Roma, pues la cuestión de la sexualidad era verdaderamente muy diversa, ¿verdad? Porque no es nuevo esto de la diversidad sexual. Si usted le preguntaba a Nerón o a Calígula o al propio Claudio, aunque era un poquito más tranquilo Claudio, ¿verdad? Le decía a usted, oye, ¿y cuáles son tus preferencias sexuales? ¿Verdad? Tiberio mismo, que se fue a Capri ya viejo, fíjese usted, para dedicarse al deschongue sexual en la isla de Capri. Bueno, pues si usted le preguntaba a cualquiera de estos emperadores cuáles eran sus preferencias sexuales, seguramente le iba a contestar, aparte de mi abuelita y de los niños, pues últimamente siento inclinación por los animales de África, pero no me pelan, son muy excluyentes, los cocodrilos, ¿verdad? Porque tenían todo tipo de diversidad sexual los romanos. Así que Agustín pues vio todo ese fenómeno y dijo, bueno, es que cuando una sociedad se va a colapsar, una de sus primeras características es precisamente los excesos sexuales, digamos el libertinaje, es decir, cuando se le pone más énfasis a eso que a otras responsabilidades superiores, las sociedades empiezan a caer. Y el liberalismo pues pone énfasis en eso, ¿verdad? Nosotros a partir de los 60s recibimos la tesis de que lo más importante era cuántos placeres íbamos a experimentar y que
el futuro, nuestro compromiso con las generaciones futuras, con nuestros propios hijos y nietos, pues eso era secundario, ¿verdad? Que lo importante era que aquí nosotros en nuestra vida pudiéramos disfrutar. Esa es la corriente que prevalece, el liberalismo, y la corriente agustiniana pues sabía que eso es síntoma de degeneración, ¿verdad? No es ningún avance, ser como Roma. Entonces, por eso la actitud que los liberales llaman conservadora de parte de la Iglesia, pues porque la Iglesia ya tiene sus miles de años, ya ha pasado por periodos así, ¿verdad? Y dice, bueno, pues no le entramos a eso, ¿verdad? No tiene caso. Y bueno, pues esa es su postura, al menos oficial. Pero la parte más importante, le decía, ya haciendo a un lado todo esto que viene siendo un poco secundario, la parte importante es que esta corriente defiende una postura económica. Y esa es la que vamos a revisar, hablando de algunas de las principales encíclicas de esta corriente que hoy deja el poder en el Vaticano para dejarlo seguramente a un sucesor de esa misma corriente. Hablamos de eso después de estos mensajes. Bueno, pues le decía que le vamos a hablar del asunto de las encíclicas de los últimos papas para identificar esta corriente por el lado de su pensamiento económico. También quisiéramos agregar, y vamos a volver a ver la imagen número 8, de Marcial Maciel. Volvemos a ponerla, por favor, porque no se crea usted que Ratzinger no hizo nada, o sea, Benedicto XVI, al respecto. Ocurrió, por eso le decía que es muy parecido, así como acá en México, ahora que hay violencia y hubo esta cuestión de que el ejército a veces atacaba a los narcotraficantes y había pues daños colaterales, moría alguna persona que no tenía nada que ver con el asunto y se estaba presionando para quitarle el fuero al ejército y que fuera procesado por la autoridad civil. Bueno, eso aquí en México se ha debatido mucho, pero eso fue lo que Benedicto XVI hizo en relación a lo de Marcial Maciel. Ordenó, bueno, pues a través de, usted sabe, el derecho canónico y todo se acopló, y se arregló, de que cada vez que ocurriera un asunto de pederastía, la propia diócesis tenía que entregar el caso inmediatamente a la autoridad civil. Y también en ese momento mismo, sin necesidad de un juicio canónico, es decir, sin necesidad de un juicio interno de la Iglesia, el sacerdote pierde su derecho o pierde su estado y pasa a la laicidad, o sea, se vuelve un laico, deja de ser sacerdote y se le entrega a las leyes civiles, ¿verdad? No a las leyes de la Iglesia, no al juicio canónico. Eso no lo merece porque pues está acusado de un delito mayor, así que por ahí también se movió Benedicto XVI, bueno, pues porque había hecho mucho daño este escándalo, ¿verdad? La Iglesia se cimbró, se debilitó enormemente, ya sabe usted lo de los legionarios de Cristo, nos pegó aquí en México directamente, pues porque la mayor parte de la gente es de aquí, incluso el secretario era de aquí de Nuevo León, de la familia del grupo Alfa, de los Medina, Garza Medina, así que el asunto fue fuerte. Sin embargo, le decía yo que lo fundamental es lo que se estaba ventilando en relación a las encíclicas económicas. Déjeme decirle, para más o menos llevar el orden, hay una encíclica central, yo le recomiendo que la estudie, si le interesan estos asuntos. Yo la estuve releyendo hoy en la mañana, es de 1967 y se llama Populorium Progressium. Ese es el momento en donde entra, después del Concilio Vaticano II, después de la muerte de Juan XXIII, que también caminó en esa dirección, entra la Iglesia Católica a asumir la responsabilidad sobre los asuntos terrenales, especialmente la economía, la cuestión del colonialismo, la necesidad del desarrollo económico. Ahí es donde viene un apartado especial que se llama el desarrollo, es el nuevo nombre de la paz. Pero todo lo que usted quiera
en términos de una concepción avanzada de la economía. Por ejemplo, ahí Paulo VI, que es el autor de esta encíclica Populorium Progressium en 1967, señala cómo es que el colonialismo deja las economías en atraso porque las vuelve monocultivadoras, es decir, nada más producen algo, ya sea en el campo agrícola, algún bien, algodón, azúcar, no sé, arroz, ¿verdad? O si es en la industria, pues también nada más digamos, extracción de algún mineral, como en nuestro caso el petróleo, ¿verdad? O como es el caso de Venezuela. Eso, yo le decía ayer, son los vestigios del colonialismo. Luego pasa a explicar qué es el liberalismo económico. Fíjese usted, en 1967, cuando nadie abría esas discusiones, dijeron que era el imperialismo del dinero, que ya lo había dicho Pío XII, que es el imperialismo del dinero, el liberalismo, y es el que conduce al imperialismo. Decían que arrasa con los pueblos, que se debe de defender, que la Iglesia debe defender a las naciones de este lastre. En fin, cuestiona las instituciones internacionales y habla de todo. Aborda, por ejemplo, el asunto del choque de civilizaciones, evitar el conflicto entre Occidente y las naciones del Islam, por ejemplo, que ya sabe usted, allá en los Estados Unidos y los ingleses tienen toda una estrategia para confrontar siempre a Occidente en esta llamada choque de civilizaciones, que apenas se empezó a manejar acá por los académicos de Harvard hace unos años. Bueno, ya Populorium Progressium advierte de eso, de que hay que evitarlo, y luego señala pues que la tecnología, la industria no es la causa de los problemas de la humanidad, que el ser humano es un ser pues industrioso, ¿verdad?, que continúa con la obra del Creador, en fin, pero esta encíclica, fíjese, tuvo su continuidad en Juan Pablo II, del periodo de 1981 a 1991, él hizo 3 encíclicas. Una es Labor Exercens, que es muy conocida, el otro es Solicitude Rei Sociali, perdóneme mi latín, pero no lo mastico, y la última es Centesimus Annus. Centesimus Annus es que en conmemoración a Rerum Novarum, 100 años después de Rerum Novarum, otra encíclica del siglo pasado, donde ataca el problema de la deuda. Fíjese usted, justamente el asunto de la deuda, que en los tiempos, Rerum Novarum es allá por los tiempos de Porfirio Díaz, aquí en México. Bueno, el debate sobre la deuda empezaba, y bueno, pues el papado lanzó un documento que Juan Pablo II continúa en la tradición de Populorium Progressium con el mismo concepto hacia la actualidad, ¿verdad? Benedicto XVI hizo pocas encíclicas, solo 3, no relacionadas con la cuestión económica, pero fíjese usted, si quiere usted conocer a Benedicto XVI, identificar a esa corriente en lo económico, pero también en lo filosófico, y porque seguramente el continuador o el sucesor de Benedicto será por el estilo, yo le recomiendo buscar en el internet una encíclica de Juan Pablo II que se llama Fides Ratio, que la tenemos por ahí en nuestras imágenes, en la número 12, pueden ustedes checarla, y ahí hay un comentario de Benedicto XVI cuando todavía no era papa, por allá en el 2000, sobre esa encíclica, y es una discusión muy interesante. Fíjese usted de lo mejor que hizo Juan Pablo II, que tenemos aquí en nuestra imagen número 9. Juan Pablo II discute, o más bien, fíjese, yo la estuve leyendo y lo que intenta es algo muy sencillo. Dice, vamos a revivir la filosofía en la época contemporánea, porque en esta época la búsqueda de la verdad ha sido relegada para pasar al dominio del relativismo, ¿verdad? No, la verdad no existe, cada quien su rollo, ¿verdad? Cada quien piensa a su manera, todo mundo, cada cabeza es un mundo y la verdad no existe. Lo que existe son los consensos. Bueno, esta encíclica de Juan Pablo II entra al rescate de la necesidad, fíjese usted, no a decir
decir nosotros tenemos la verdad, sino al rescate de la necesidad de que el ser humano consagre su vida a la búsqueda de la verdad, que no abandone esa tarea. Y bueno, pues ahí viene la discusión de si esa tarea le ayuda a la fe, o si la fe es otra cosa, que si la fe no tiene nada que ver con la razón, y dicen, no, se coadyuvan, ¿verdad? Porque la fe, si no se busca la razón, se vuelve tradición, dice, se vuelve costumbre, nada más, que es lo que yo le decía hace rato que uno encuentra en la mayoría de la gente que forma parte de la Iglesia Católica. Pues nada más se leen ahí el Padre Nuestro, se lo saben, se les olvida el rosario, pero no profundizan en las ideas ni siquiera de los propios líderes de la Iglesia. Les pasa como cualquier líder político, ¿verdad? Como Juárez, como Roosevelt, como Cárdenas, que ellos tienen grandes concepciones, pero la gente que lo sigue, pues nomás quiere que el líder haga la chamba, ¿verdad? Y yo lo sigo, yo lo apoyo, pero que él haga todo. Bueno, pues sucede una cosa muy parecida con los que son miembros de la Iglesia Católica. No han trabajado estas encíclicas, pero le decía, una cosa muy buena es esta introducción que hace Ratzinger, como Ratzinger todavía, antes de ser papa, en el febrero del 2000, a esta encíclica de Juan Pablo II que se llama Fe y Razón. La conclusión es muy simple. La razón, la verdad, yo soy el camino, la verdad de la vida, se apoyan en San Juan, el Evangelio de San Juan, que San Juan era pues el thinker, ¿no? de los apóstoles, era el científico, y él decía que la fe no se puede hacer si no tiene como componente la razón, pero que su papel, su chamba es impulsar a la razón, porque solo cuando el individuo tiene fe, dice Juan Pablo, buscas algo hacia el futuro, quieres lograr algo, tienes algún propósito, entonces tu razón empieza a carburar, ¿verdad? Pero si tú ya nada más estás pensando en cuántos placeres vas a conocer o cuánta lana vas a juntar, entonces tu razón se detiene, ¿verdad? Y no carbura. Así que es necesaria la fe, es necesaria la esperanza. Esta es una encíclica de Benedicto, ¿verdad? La esperanza como forma de vida. Fíjese usted, ya ve cómo está de feo todo, ¿verdad? A veces uno dice, no, ya, esto ya marchó, ¿verdad? Pero no, la esperanza es la que te va a dar vida, la fe, pues, que te mueve a trabajar, a pelear, a luchar. Popularium Progressium explica también que el luchar contra la injusticia, el luchar contra la pobreza, contra la miseria, es una forma de continuar la obra del Creador. Fíjese usted qué importante eso, que el ser humano ha sido dotado de facultades para continuar con la obra del Creador e imponerle su carácter humano a la naturaleza, a la sociedad. Todo eso le decía yo en estas encíclicas, así que esa es la corriente que en este momento encarna Benedicto XVI. Esperamos que con estos elementos, y si usted hace un poquito de la tarea y se lee algunas de las encíclicas que mencionamos, pues se va a dar cuenta de que no se trata nada más de individuos, ni mucho menos son conservadores. Es toda una corriente que está tratando de mantener su prevalencia en las filas de la Iglesia Católica, donde es, oiga usted, tan duro como en cualquier partido político o más. Vamos a terminar, se nos acabó el tiempo, lo esperamos mañana a la misma hora y corra la voz, dígale a la gente que aquí estamos en Carta Robada, no dando noticias, esa no es nuestra chamba, sino ayudando a comprender lo que ocurre y sobre todo hacia dónde van las cosas. Hasta mañana.